Muy buenas tardes a todos, a quienes nos acompañan desde la página de Facebook Los Pitagóricos. Un cordial saludo desde Guatemala. Pues en esta tarde tenemos una conferencia en donde nos acompaña la doctora Beatriz Recinos, a quien tenemos el gusto de tener acá con nosotros en esta reunión. Y vamos a escuchar una conferencia que se ha titulado ¿Cómo calculamos los errores en las proyecciones de pérdida de masa de la capa de hielo de la Antártida? Entonces ella nos estará impartiendo esta conferencia acerca del trabajo que ella realiza. Y antes de darle el tiempo, voy a permitirle ahí a Eva que nos presente la semblanza de la doctora para que le conozcamos un poco más. Buenas tardes, gracias Celeste. Para mí es un gusto poder presentar a la doctora Beatriz Recinos. Hizo un doctorado en la Universidad de Bremen, Alemania, sobre interacción a gran escala entre el océano y los glaciares marinos de Alaska y Groenlandia. Durante su doctorado trabajó diseñando parte de los métodos numéricos de Open, el primer modelo de glaciares a gran escala. Trabajó 1 año y medio como Data Manager en el Servicio Nacional Oceanográfico del Reino Unido, produciendo base de datos y analizando datos satelitales de Sea Surface. Actualmente trabaja en la Universidad de Edimburgo como postdoctoral en un proyecto que se llama Quorum, en donde se está tratando de cuantificar y reducir el error en el pronóstico a largo plazo de la contribución del casquete polar de la Antártida a nivel del mar. El tiempo es todo suyo, doctora. Gracias por haberme invitado. Voy a intentar ahí compartir la pantalla y me dicen si pueden ver la presentación. Me avisan. ¿Logré compartir la pantalla? Todavía no se mira. Bueno, permítanme. Ok, ahí está. Yo creo que ahorita sí ya pueden. Sí, ya se ve. Ya se ve. Y están viendo la presentación, ¿verdad? No las notas del Así es, presentador. la presentación completa se observa. Ok, bueno, muchas gracias. Yo creo que aquí hay un pointer. Bueno, pues gracias por haberme invitado. Déjenme solo acomodar las ventanas aquí y moverlos a un lado donde no se vea mucho. Ahí está. Vale, los voy a dejar por aquí. Ok, bueno, muchas gracias por haberme invitado y el día de hoy les voy a presentar los últimos resultados que tengo de un estudio en donde desarrollamos un marco matemático y estadístico para poder cuantificar los errores en los modelos numéricos de casquetes polares. En el caso, este modelo numérico lo hemos aplicado a un caso en la Antártida. Y con esto quiero reconocer también a mis mentores, por decirlo así, a mis 2 PIs acá en Principal Investigators, aquí en Edimburgo, que es el doctor Dan Goldberg, el doctor James Madison y Joe Todd. Y con ellos, en un trabajo de equipo entre matemáticos, glaciólogos y ingenieros computacionales, hemos podido crear un modelo numérico del casquete polar de una parte del casquete polar de la Antártida. Y estamos intentando realizar proyecciones de la contribución de ese casquete polar al nivel global del mar. Y más que todo, ese modelo numérico lo hemos diseñado porque queremos poder cuantificar el error en las proyecciones. Muchos de los modelos que existen en este momento no tienen un marco matemático o un marco estadístico para poder calcular el error en las proyecciones. Y bueno, eso es muy importante porque sabemos que, que hay 2 casquetes polares muy grandes en la Tierra que cubren los 2 polos, el polo norte y el polo sur. Y en el casquete polar del polo norte, pues cubre lo que es Groenlandia. Y el casquete polar de la Antártida, pues cubre todo el continente de la Antártida. Y estos 2 casquetes polares almacenan el 70% del agua fresca en el planeta
es decir, almacenan toda esa agua en forma de hielo glaciar. Y el día de hoy les voy a hablar sobre una pequeña parte de ese casquete. No podemos todavía simular todo, pero con el marco estadístico y matemático que tenemos, podemos simular una pequeña parte de la Antártida que se encuentra en la cuenca Amundsen. Esta cuenca y me voy a enfocar en esta cuenca de acá, que es por donde tengo el puntito, y en la parte sur de esta cuenca, no toda la cuenca de Amundsen, porque es un poco grande, es casi más grande que Guatemala, por decirlo así. Creo que Guatemala quizás cabe como 7 veces en esa partecita de la Antártida. Es muy grande, entonces estamos empezando por un área muy pequeña para probar nuestro marco matemático y estadístico en una área más pequeña, para luego expandir nuestras proyecciones a todo el casquete polar de la Antártida. Entonces me voy a enfocar en esta cuenca que está aquí. Esta es la cuenca de Amundsen y es muy importante porque, como ustedes pueden ver en este gráfico, ha perdido mucha masa, es decir, mucha de la masa de hielo que está almacenada en esta cuenca se ha derretido, es decir, ha contribuido al nivel del mar, y esa masa se ha perdido, ese volumen de hielo se ha perdido a una tasa de derretimiento muy alta. Desde los años del 2008 al 2015, como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, está súper rojo, y eso indica de que hay una gran pérdida de masa en esa zona de la Antártida. Entonces, porque es una zona de interés, debido a esa pérdida de masa, nosotros nos hemos enfocado en esa área de estudio. Y es en esta parte de la Antártida en donde el hielo se ve afectado por procesos atmosféricos y oceanográficos. El hielo de esta zona es bien sensible a los cambios de la temperatura de la atmósfera y a la circulación oceánica, debido a cómo la batimetría del terreno submarino está configurada. Y debido a esa configuración del terreno submarino, corrientes que rodean la cuenca llevan agua tibia desde afuera, desde el océano que rodea la Antártida. Llevan corrientes tibias por debajo de las plataformas de hielo que se encuentran alrededor de esta cuenca. Y estas corrientes de agua tibia, o de agua tibia, como le dicen, porque son más calientes de lo normal, llegan debajo de esas plataformas de hielo, y estas plataformas de hielo pues protegen al resto de hielo que está detrás de esas plataformas en el casquete polar. Entonces es bien importante entender cómo estas plataformas de hielo se van a derretir, y acá en la slide de la introducción las he señalado. Están esas plataformas de hielo, son estas que están aquí, esta que está aquí y esta que está aquí. Y estas plataformas de hielo no contribuyen cuando las corrientes oceánicas las derriten o las debilitan. Estas plataformas de hielo se rompen y terminan produciendo témpanos de hielo o icebergs. Pero el colapso de estas plataformas de hielo no contribuye al incremento global del nivel del mar, porque ya están flotando. Es decir, todo el hielo que ya está flotando en el mar no contribuye al incremento del nivel del mar, solo porque el volumen ya está integrado, es decir, el volumen ya está en equilibrio con todo el nivel del mar. El problema es que si estas plataformas colapsan, es decir, se rompen debido a las aguas tibias que las están derritiendo desde abajo, cuando estas se rompan, los glaciares que las alimentan, o sea, los glaciares que drenan en estas plataformas de hielo, pues van a acelerarse, van a sufrir o experimentar una aceleración de flujo, y entonces vemos que el hielo en estas partes de la Antártida pues empieza a fluir más rápido. Y cuando el hielo empieza a fluir más rápido, más pedazos de hielo, más
volumen todo el volumen del casquete polar se va a empezar a mover mucho más rápido hacia el océano, y es donde el incremento del nivel del mar va a ser mayor, cuando estas plataformas de hielo se vayan y estos glaciares aceleren su velocidad. Entonces es bien importante entender a qué nivel va a pasar eso, o sea, cómo esos procesos se van a cambiar a través del tiempo, y la incertidumbre de esas proyecciones. Entonces, lo que queremos, el objetivo principal o los modelos es construir un modelo numérico que nos pueda decir cómo cambian esos sistemas cuando las propiedades del océano y las propiedades de la atmósfera cambian debido al cambio climático. Y los modelos numéricos son la única herramienta que tenemos, la verdad, para poder predecir la pérdida de masa de los casquetes polares. No podemos medirlos, es decir, son muy grandes, no los podemos estudiar en un pequeño laboratorio. Lo único que podemos hacer es crear un modelo numérico usando matemáticas y física, y poder predecir cómo va a ser la pérdida de masa de esos casquetes cuando el planeta, pues, debido al cambio climático, se vuelva más caliente. Entonces, queremos saber no solo cuál va a ser la contribución total al nivel del mar de esos casquetes, pero tenemos que cuantificar la incertidumbre, es decir, el error, el rango del error de las proyecciones del incremento del nivel del mar global debido a la contribución de la Antártida y debido a la contribución de glaciares en el mundo. Pero en esta charla me voy a enfocar solo para hablar de la contribución de la Antártida y de esa parte, de ese pedazo, de esa pequeña zona en donde estamos aplicando el modelo. El problema es que poder asignar el error a una predicción es muy difícil. Cuantificar completamente todo el error de una predicción que hace el modelo es muy difícil, porque hay un montón de errores que pueden venir de muchas partes. Uno de los errores o una parte de ese error puede venir del modelo numérico o del modelo o del error estructural del modelo. Y eso es el error que viene de cómo nosotros resolvemos nuestras ecuaciones, qué métodos numéricos utilizamos para resolver nuestras ecuaciones, y de la habilidad del modelo en poder representar los procesos físicos del sistema, en poder representar toda la física que pasa en el sistema. Entonces, otra parte de este error viene de fuerzas externas, es decir, de datos externos que usamos para hacer nuestras predicciones en el tiempo. Y en nuestro caso, esas fuerzas externas son el error que puede venir de modelos oceánicos que nos dicen a qué velocidad se calientan los océanos. O sea, esto ya no es parte del modelo de la capa de hielo, pero estos datos son partes del sistema atmosférico y oceánico de otro modelo que nos dice con qué datos forzar el modelo del casquete de hielo. Entonces, errores pueden venir de los datos externos que usamos para poder predecir la contribución del nivel del mar. Y la otra parte de ese error viene de la calibración de los parámetros en el modelo. Y eso es porque hay muchos procesos que no podemos medir, entonces necesitamos calibrar esos coeficientes en el modelo y lo tenemos que hacer con datos satelitales. Y estos datos satelitales pues traen un error, y cuando nosotros inferimos parámetros del modelo a partir de estos datos satelitales, introducimos un error de calibración. Y es ese error de calibración el que yo estoy tratando de cuantificar con mi modelo. Estos otros dos errores son bien difíciles de cuantificar, pero es posible hacerlo. No es imposible, es posible. Hay métodos estadísticos para poder calcularlos, pero estamos empezando con el error de calibración, y de eso es lo que les voy a hablar el día de hoy. ¿Y por qué ese error es tan importante comparado con los otros errores, con las otras fuentes de errores? Pues porque
nosotros necesitamos un modelo que nos pueda decir el estado inicial del casquete polar. Queremos saber la velocidad de los glaciares que están alimentando las plataformas de hielo y queremos saber que el modelo tiene la capacidad de copiar, es decir, de imitar los datos satelitales, o sea, las velocidades que se observan en los datos satelitales. Y porque si tenemos un sistema inicial que, por decirlo así, es igual a los datos satelitales, tenemos una confianza de que las predicciones que hacemos en un futuro, pues van a ser, no van a ser cualquier número, es decir, va a ser un número en que tenemos una cierta confianza y que podemos depender de esas predicciones. Entonces, con este estado inicial nosotros podemos correr el modelo a través del tiempo y poder predecir cuál va a ser la contribución al nivel del mar de esta parte de la Antártida. El problema para poder predecir eso es que hay un montón de procesos físicos que no podemos contar, no podemos medir. Y uno de los procesos físicos que no podemos medir es el proceso de deslizamiento basal del hielo. Es decir, no podemos saber cuál es la distribución del coeficiente de desplazamiento basal del hielo en el modelo. No sabemos cuál es el número que tenemos que ponerle a ese coeficiente, porque no podemos ir debajo de la capa de hielo a medir el coeficiente, porque es muy lejos, cuesta mucho llegar a la Antártida y es muy difícil poder llevar instrumentos a esta zona del casquete polar y poder medir cuál es ese coeficiente de desplazamiento. Y es muy difícil saber cuál es ese coeficiente en la interfase entre la Tierra y el mar. Es decir, cuando el casquete polar empieza o cuando el hielo empieza a moverse de la parte de la Tierra hacia el mar, la interfase es muy difícil de medir. Entonces, ahí no sabemos nosotros cuál es el valor de ese coeficiente. Y ese es el ejemplo de un coeficiente, pero hay muchos otros procesos en la dinámica del hielo que no conocemos. Entonces, el modelo usualmente no solo tiene un parámetro, pero tiene más de un parámetro que tenemos que calibrar. Y por eso es importante no solo calibrar esos parámetros, pero poder asignar un error a esa calibración. Y ya que vamos a estar viendo estos gráficos en casi todas las diapositivas, pues aquí les voy a enseñar qué están viendo. Pues este es el dominio del modelo, el dominio de elementos finitos, la malla. Y básicamente estamos tratando de simular este pedazo de la Antártida, es bien chiquito. Y tenemos aquí 3 glaciares que drenan en dos plataformas de hielo. Está la plataforma Crosson y la plataforma Dodson, y luego tenemos 3 glaciares que son Pope, Smith y Kohler Glacier, y estos son glaciares que se alimentan desde el interior del casquete polar y se drenan en estas plataformas de hielo que luego terminan en el mar. Entonces, sabemos de otros estudios de que la forma en que nosotros calibramos esos parámetros del modelo y cómo estimamos ese estado inicial del hielo y de la plataforma de hielo, pues cómo nosotros calculamos ese estado inicial es importante. Y es importante utilizar diferentes métodos para calcular ese estado inicial. Y sabemos que de varios estudios que al usar diferentes métodos que están representados aquí por los diferentes colores, debido al uso de diferentes métodos, así vemos cómo difieren las proyecciones del incremento del nivel del mar. Acá, en este estudio hecho por un colega mío, por mi jefe, por decirlo así, en Edimburgo, él demostró que iniciando al casquete polar con diferentes técnicas, el modelo al final predice diferentes contribuciones del nivel del mar.
Y estas contribuciones pues varían mucho, como ustedes ven, las líneas pues no concuerdan, mucho, estos estados difieren mucho. Y nada ha cambiado en el modelo, solo ha cambiado el estado inicial, cómo se calculó el estado inicial. Entonces, y eso es muy diferente cuando usamos diferentes leyes físicas para describir el desplazamiento del hielo. El desplazamiento basal del hielo, es decir, cómo varía la velocidad del hielo al fondo del casquete polar. Y al utilizar diferentes leyes de desplazamiento basal, el modelo pues actúa diferente, es decir, tiene diferentes predicciones. Y eso indica que no conocemos mucho sobre esa física y tenemos que hacer más experimentos para poder saber cuáles son los procesos que no entendemos aún. Entonces, por eso decidimos hacer o diseñar un modelo en donde podíamos cuantificar ese error en el estado inicial y ese error en la calibración de los parámetros del modelo. Y básicamente en cada punto que ustedes ven aquí de esta malla, nosotros queremos calibrar esos coeficientes, averiguar cuál es el número de esos parámetros en cada uno de estos puntos, que son alrededor de 100,000 puntos. Es decir, cada ecuación, cada derivada y segunda derivada de las ecuaciones las vamos a resolver en cada uno de esos puntos. Entonces, es un cálculo matemático muy demandante. Y lo que intenta hacer el modelo es poder resolver esas ecuaciones eficientemente, computacionalmente, con un tiempo computacional rápido. Entonces, nuestro modelo pues resuelve las ecuaciones de fluido de Stokes, haciendo una aproximación a esas ecuaciones. Y esta aproximación en inglés se llama Shallow Shelf Approximation. Y el modelo usa también asimilación de datos, es decir, un algoritmo de Machine Learning y estadística bayesiana para poder cuantificar, no solo inferir los parámetros de datos satelitales, pero para poder cuantificar el error en esos parámetros. Es decir, el modelo cuantifica la covarianza a posteriori de los parámetros de desplazamiento y rigidez del hielo. El parámetro de desplazamiento es este alfa, el basal sliding parameter que le decimos en inglés, y el parámetro de rigidez del hielo, qué tan rígido está el hielo, porque debido a todas las presiones de movimiento también sufre deformaciones y parte de la velocidad del hielo es debida a esas deformaciones. Entonces también necesitamos saber o tener una idea de cuál es el valor de ese coeficiente de rigidez de hielo en el modelo. Entonces tenemos dos parámetros de control que no conocemos, que no podemos medir y que tenemos que invertir usando datos satelitales. Y para poderlos invertir y asignarles un error a esa distribución, usamos estadística bayesiana también como método de solución de ecuaciones en nuestro modelo. Y el concepto principal es que tenemos datos satelitales, sabemos su distribución, su distribución de error, es decir, tenemos la velocidad y el error asignado a esa velocidad. Y tenemos también una distribución a priori de los parámetros de control. Es decir, suponemos con el conocimiento que tenemos de esos parámetros, suponemos una distribución a priori y con eso alimentamos el modelo y obtenemos la probabilidad a posteriori de la distribución de esos parámetros en el espacio del dominio del modelo en donde estamos aplicando el modelo. Y esta distribución a posteriori, si lo hicimos todo bien, va a ser una distribución que se acerca a la distribución real de ese parámetro, a esa distribución física real de lo que no podemos medir. Y va a tener una varianza muchísimo más pequeña que la varianza o la variabilidad que asumimos en nuestra primera suposición, por decirlo así, de cuál es la distribución de ese parámetro.
Entonces, este es como la idea principal de la estadística bayesiana que usamos en el modelo. Y junto con el teorema de Bayes y las técnicas de asimilación de datos, pues resolvemos las ecuaciones para poder hacer predicciones a futuro del estado del hielo en 40 años, por ejemplo. Y este tipo de método, pues no es nuevo, se ha aplicado mucho a modelos climáticos y a modelos oceánicos. Entonces aquí hay un par de estudios que si están interesados, pues pueden buscarlos. Esto no es nuevo, pero sí es nuevo en la parte de en la aplicación a casquetes polares de la Antártida. Y nuestro modelo se llama Phoenix Ice. Y se llama Phoenix Ice porque utiliza unas librerías de Python para resolver derivadas parciales. Utiliza Phoenix, es un programa para resolver derivadas parciales. Y utiliza otra librería que se llama TLM Adjoint, que para resolver esas ecuaciones utiliza automatic differentiation o diferenciación automática, creo que es la traducción, que es un método para resolver ecuaciones muchísimo más rápido que si las resolviéramos de manera simbólica o de manera numérica. Entonces, el objetivo del modelo es poder cuantificar el error de los parámetros de desplazamiento y rigidez del hielo después de invertir esos parámetros desde datos satelitales y poder propagar ese error a través del modelo y hacia proyecciones de pérdida de masa o a contribuciones del incremento del nivel del mar de esa parte de la Antártida. Y lo que nos interesa es saber cómo el volumen por encima de flotación, es decir, que no está flotando, pero que está por encima del nivel de flotación, cómo ese volumen va a evolucionar a través del tiempo. Y esa es nuestra variable de interés. Y le voy a llamar BAF porque es muy largo decir volumen por encima de flotación, así que siempre le llamamos BAF en el modelo. Y es nuestra variable de interés y depende del tiempo, es decir, así como nuestro planeta se calienta, así este volumen por encima de flotación pues va a cambiar a través del tiempo y es lo que nuestro modelo mide y es a lo que nosotros le vamos a atribuir ese error desde los datos satelitales a esas contribuciones de BAF. ¿Y cómo empezamos a resolver nuestro problema? Pues tenemos un problema inverso, es decir, nosotros tenemos que resolver este problema inverso vía problema de optimización. Y utilizamos, como les dije, técnicas de asimilación de datos. Estas técnicas han sido utilizadas en glaciología por mucho tiempo para poder resolver los problemas inversos en el campo de la glaciología, pero esta técnica puede ser utilizada para resolver cualquier problema inverso. Y el objetivo es encontrar la combinación de parámetros en donde el modelo pueda reproducir los datos satelitales. Encontrar esa combinación, esas distribuciones de los parámetros, que al usar esas distribuciones nosotros podamos replicar el estado que nos dicen las observaciones satelitales. Y la ecuación y lo hacemos resolviendo o minimizando una función de coste o función de utilidad, como le dicen, en donde aquí en verde tenemos el término de misfit o el término del error cuadrático medio, y este término lo normalizamos con la desviación estándar de las observaciones. Y adicional a ese término tenemos otro término en la ecuación, que es nuestro término de regularización, y es que ahorita está sombreado con verde. Y a diferencia de otros métodos en glaciología, no solo contiene nuestro término de regularización, pero también contiene las distribuciones a priori de los parámetros que queremos invertir. Es decir, contiene una función de densidad probabilística de la superficie que no podemos medir
por satélites, y esa superficie es una función de ambos parámetros que no conocemos, el parámetro de deslizamiento y el parámetro de la rigidez del hielo, que es alfa y beta. Entonces, este término de regularización existe en la ecuación, no solo para informar al modelo con nuestro conocimiento a priori acerca de la distribución que nosotros asumimos que esos parámetros deben de tener, pero este término también impone un filtro a nuestro algoritmo y penaliza las distribuciones de alfa y beta, que muestran variabilidades muy altas. Cuando el modelo dice que las distribuciones tienen que ser en cierto rango, este término pues penaliza variabilidades que están a escalas muy altas o escalas que no están determinadas por las observaciones satelitales. Es decir, que nos ayuda a evitar esas inestabilidades numéricas que el algoritmo pues nos puede aventar, que no son reales. Es decir, entonces ese término es muy importante. ¿Y cómo calculamos ese término, esa distribución a priori de los parámetros? Es muy importante también. Esto básicamente, la distribución a priori es básicamente una matriz de covarianza en donde hay diferentes técnicas para calcular esa matriz, y les voy a enseñar en mis resultados cómo el usar diferentes técnicas para hacer este cálculo. Cómo usando esas diferentes técnicas pues afectamos la propagación del error desde los datos satelitales hacia las predicciones del volumen por encima del nivel de flotación. Y la otra etapa es cómo propagamos el error. Pues para poder calcular el error o la varianza en proyecciones de BAF, necesitamos computacionalmente 3 ingredientes. El primero es tener la habilidad de poder minimizar nuestra función de costo, es decir, poder invertir por esos parámetros usando los datos satelitales, y para poder hallar ese mínimo en nuestra función, pues lo podemos hacer usando machine learning o algoritmos de machine learning que en este caso nosotros usamos descenso de gradiente, y este algoritmo que se llama LBFGS. Y el otro ingrediente es poder calcular derivadas parciales de la cantidad de interés, es decir, de BAF, con respecto a los parámetros de control del modelo. Y lo que hacemos es que calculamos sensibilidades, qué tan sensible son estas proyecciones del volumen por encima del nivel de flotación, qué tan sensibles son estos con respecto a los parámetros de control del modelo. Y eso lo hacemos en tiempos discretos, es decir, no lo podemos calcular por todos los 40 años, pero grabamos el output del modelo en tiempos discretos, y calculamos esas derivadas usando la librería de TLM Adjoint, es decir, que las calculamos usando Algorithmic Differentiation o diferenciación automática. Y el tercer ingrediente computacional para poder calcular la varianza en esas predicciones, o la varianza posterior en esas predicciones, es la habilidad de calcular autovectores y autovalores de la matriz hessiana. Y la matriz hessiana básicamente es la segunda derivada de la función de costo, de esa función de costo que les enseñé en el slide pasada. Si calculamos las segundas derivadas de esa función de costo, pues podemos construir esta matriz hessiana. Y al calcular autovectores y autovalores de esa matriz, pues podemos hacer una aproximación a la covarianza, a la matriz de covarianza posterior de cada uno de los parámetros. Y esta matriz de covarianza nos da nos dice o nos da un indicativo de la incertidumbre y de la variabilidad de los parámetros de control.
Entonces nos da prácticamente la desviación estándar en cada punto de nuestro modelo de esos parámetros. Entonces aquí tenemos la del parámetro de deslizamiento y la del parámetro de rigidez del hielo. Y cuando ya tenemos esos tres ingredientes, pues podemos calcular el error en las proyecciones de VAF en cada tiempo discreto. Y luego lo que hacemos es que interpolamos o calculamos la trayectoria del error entre los años que no hemos calculado. Y obtenemos nuestro error de proyección, es decir, que el volumen por encima del nivel de flotación, pues va a ser mucho menor en 40 años, pero también podemos asignar un rango de qué tanto volumen va a quedar después de 40 años, más y menos en nuestra predicción. Y una vez que tenemos nuestro modelo de propagación de error, podemos hacer un montón de experimentos para poder ver cómo cambiando diferentes factores de entrada del modelo, podemos terminar con un error más grande o un error diferente. Entonces, lo que hicimos fue que probamos distintos productos satelitales y probamos distintos tipos de regularización, es decir, distintas fuerzas de regularización. Usamos diferentes métodos para calcular nuestra matriz de covarianza a priori. Y luego también usamos diferentes densidad de datos y diferentes leyes de deslizamiento, pero no creo que tenga el tiempo para enseñarles todos los resultados, así que les voy a enseñar solo los primeros dos experimentos que hicimos. Y el primer experimento fue que calculamos qué tan fuerte es nuestra regularización utilizando L-curves, y estas curvas de L, como le dicen, lo que hacemos es que variamos la magnitud de los parámetros que no conocemos en el modelo y los variamos los cambiamos con muchos valores, es decir, desde 100.000 los variamos hasta que tengan un valor de 0.1 o algo así, y vemos cómo y calculamos la habilidad del modelo en reproducir los datos satelitales. Entonces, usamos estas curvas de L para saber cuál es el valor de estos parámetros en el modelo. Y cuando usamos y aquí pueden ver en este gráfico que cuando usamos un parámetro muy grande, pues no tenemos mucha variabilidad en la distribución del parámetro de deslizamiento, pero si usamos un valor muy pequeño, entonces tenemos muchísima más variabilidad, es decir, hay muchas más valores en la distribución de ese parámetro. Entonces, básicamente, con esos dos parámetros que ustedes ven aquí, pues nosotros podemos restringir o dejar que el algoritmo varíe más estas distribuciones. Y hicimos ese experimento, pero también hay otra forma de calcular la covariancia a priori, y es utilizando la varianza y la escala de longitud de covarianza automática. O sea, son otras fórmulas que nos ayudan a saber cuál es el valor de estos parámetros. Entonces, podemos utilizar las L-curves, estas curvas L, para saber cuál es el valor, o podemos utilizar otras ecuaciones. Entonces, hay dos métodos para poder calcular esa covariancia a priori que le damos al modelo. Y otro experimento que hicimos, adicional a los que ya les comenté, es usar diferentes datos satelitales para correr el modelo. Calibramos con una base de datos que es esa base de un sensor óptico, y luego usamos otra base de datos que es de otro tipo de instrumento
que se llama Synthetic Aperture Radar, o sea, no es un sensor óptico, pero un sensor de radar. Y lo que hicimos fue que usamos esas dos bases de datos para correr nuestro modelo y comparamos el output del modelo. Y solo en la etapa de inversión podemos ver de que las velocidades entre los dos productos son muy diferentes. Y la diferencia está localizada en esa interfase entre la tierra y el mar. O sea, cuando el hielo viene y se desprende del terreno y empieza a flotar en el mar. Entonces ahí es donde los datos satelitales pues nos muestran las diferencias más grandes de velocidad. Y debido a eso, las distribuciones de los parámetros de deslizamiento y los parámetros de rigidez pues también son muy distintos. Y la mayoría de esas diferencias se encuentran en esa interfase. Y para el parámetro de rigidez, la mayoría de diferencias se encuentran en las plataformas continentales. Entonces, cuando nosotros corremos nuestro modelo y hacemos predicciones de proyecciones de BAF, con los diferentes tipos de datos, vemos que al año 40 estas proyecciones pues son diferentes, son muy diferentes. Tienen una diferencia de 100 kilómetros cúbicos, es decir, la predicción es muy distinta. Pero nuestro marco de propagación de error, nuestro modelo de propagación de error, nos dice que el error no es tan grande, que el error es en un orden de 10 kilómetros cúbicos. Entonces, eso es un poco tiene un poco de contradicción ahí, porque los resultados del modelo con distintos datos satelitales nos están diciendo que el error de las proyecciones de BAF debería ser del orden de 100 kilómetros cúbicos, no de 10 kilómetros cúbicos. Entonces, nosotros pensamos que era posible que eso no era correcto, y quizá el error viene de cómo nosotros calculamos esa fuerza de regularización. Y en vez de usar los métodos de L-curves, en vez de usar ese método de L para calcular los parámetros, utilizamos la varianza y la escala de longitud de covarianza automática de cada parámetro de control. Es decir, utilizamos diferentes ecuaciones para calcular esa covarianza a priori. Y vemos de que si nosotros imponemos una regularización muy fuerte, como la regularización que nos dice los métodos de L-curve que deberíamos de poner, terminamos suprimiendo o limitando la propagación de los errores de los datos satelitales a las proyecciones del incremento del nivel del mar. Entonces, básicamente demostramos de que hay que tener cuidado en cómo nosotros calibramos los parámetros en el modelo y qué métodos utilizamos para calcular esa covarianza a priori. Y comparado con los experimentos que hicimos en el parámetro de deslizamiento, cambiar los parámetros de rigidez del hielo no afectan mucho las proyecciones del nivel del mar, como cambiar los parámetros de desplazamiento basal del hielo. Es decir, cómo esos procesos basales del deslizamiento del hielo cambian es muy importante, porque eso va a afectar nuestra habilidad de poder predecir cuál va a ser la contribución al nivel del mar de la Antártida. Y básicamente esta es una interpretación del resultado, y es que si nosotros imponemos una regularización muy fuerte en nuestros parámetros, es posible que no tengamos mucha variabilidad. Al principio en nuestro modelo le decimos, estos parámetros no pueden variar,
no pueden variar más que este pequeño rango. Si nosotros le decimos eso al algoritmo, el algoritmo a lo mejor nunca va a poder estimar la distribución real, física, de esos parámetros. Entonces, si nosotros al principio le damos al modelo mucha variabilidad, o sea, o le damos una distribución a priori con bastante variabilidad, pues tenemos más chance o más probabilidad de poder cuantificar o describir esa variabilidad real que hay en esos parámetros. ¿Cuál es la variabilidad y la distribución física que de verdad tienen estos parámetros? Y eso es importante para poder propagar el error desde los datos satelitales hasta las proyecciones del nivel del mar. Entonces, básicamente, encontramos en nuestro estudio que si nosotros usamos diferentes productos de velocidades satelitales, que usualmente en todos los modelos solo usan uno, no prueban más de uno, solo prueban uno. Entonces nosotros probamos más de uno y en nuestro estudio demostramos de que al usar diferentes productos satelitales terminamos con diferentes contribuciones del incremento del nivel del mar. Y usamos esta diferencia en resultados como una estimación del orden de magnitud de la varianza o del error que deberían de tener las proyecciones de VAF después de 40 años. Y eso nos ayudó a identificar fortalezas de regularización que puedan producir o que puedan reproducir esa variabilidad. Entonces, demostramos que al usar la curva L o las técnicas de curva de L, pues resultamos en una regularización muy fuerte y suprimimos esa propagación del error de los datos del satélite a las proyecciones del volumen por encima de flotación, que es al final el volumen que va a contribuir al incremento del nivel del mar. Gracias y espero ahí que tengan un par de preguntas. Gracias, doctora. Efectivamente, tenemos por aquí unas preguntas. Eva nos va a dar a conocer la primera. Gracias. La primera pregunta es de Vivian de Ruiz. En las proyecciones que se han tenido, ¿cuál es el panorama que nos espera? ¿Qué nos espera? Pues se dice de que, bueno, en nuestro tiempo de vida, yo creo que nosotros no vamos a poder ver contribuciones significativas. Bueno, tal vez veamos contribuciones significativas de la Antártida allá por cuando ya tengamos casi los 90 años, cuando yo ya tenga quizás 90 años. Pero sus nietos, sus sobrinos, la siguiente generación, quizás sí va a haber efectos del incremento del nivel del mar y se pronostica que podría incrementar hasta 7 metros. Esas son proyecciones muy con escenarios muy, por decirlo así, muy pesimistas, es decir, que si nosotros no hacemos nada para controlar nuestras emisiones de carbono y si no hacemos nada, seguimos consumiendo recursos de petróleo, si no hacemos nada, pues vamos a tener un escenario muy pesimista en donde la atmósfera se va a calentar tanto que podemos esperar hasta 7 metros del incremento del nivel del mar, de la contribución de la Antártida nada más. Recordemos que tenemos también un casquete polar en Groenlandia y que tenemos un montón de glaciares de montaña ubicados en los Alpes suizos, en Alaska, en Canadá, y todo ese hielo también va a contribuir al incremento del nivel del mar. Entonces, si no hacemos nada, sí va a haber un panorama un poco pesimista, pero yo creo que es muy feo decir eso. Yo creo que ya con los recursos renovables que la humanidad está tratando de desarrollar, tenemos un muy buen chance de poder todavía limitar
ciertos cambios climáticos y poder dejar que los casquetes polares se recuperen, que la temperatura se estabilice y que los casquetes polares recuperen ese volumen de hielo que se está derritiendo. Ujú. Gracias. Por aquí tenemos algunos comentarios. Miguel Cordero manda saludos del Departamento de Posgrado de CUNOC. Y por aquí tenemos también de Mate y Física una pregunta. Ujú. ¿Qué significaban las BAF? Las BAF. Quizás no lo dije lo voy a volver a poner en el... Sí, aquí lo voy a poner acá. La BAF significa el volumen, en inglés se llama Volume Above Flotation, es el volumen por encima del nivel de flotación. Y si yo me voy a quiero ver dónde tengo un buen diagrama de eso. Si me voy a este que está acá, el volumen de hielo que está flotando en el mar no contribuye al incremento del nivel del mar, porque ese volumen ya es parte del océano. Pero el volumen que está por encima del nivel de flotación, es decir, todo ese hielo que está por encima del nivel de flotación, arriba del nivel del mar, ese es el volumen que va a contribuir al incremento del nivel del mar global, y eso es BAF. Es decir, todo lo que está por encima del nivel de flotación, eso es lo que va a contribuir al incremento del nivel del mar global, y eso significa BAF. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, los calores que hacen hoy en día está siendo afectado por el calentamiento global. ¿Qué hacer para minimizar el impacto? Para minimizar el impacto, la única forma en que que las temperaturas globales se van a regular es si nosotros como seres humanos dejamos de consumir petróleo. Todo lo que sea derivado del petróleo, manejar un carro que depende de gasolina y que no sea eléctrico, quemar fósiles, es decir, petróleo, todo lo que sea quemar petróleo, gasolina, va a contribuir al calentamiento global. Entonces, la única forma es energía renovable, carros eléctricos, bicicletas, sistemas de transporte seguro pues de renovables, ¿no? Que sean eco-friendly, como le dicen. Entonces, si nosotros no hacemos nada y seguimos consumiendo combustibles, pues no va a funcionar. La decisión ya está hecha por toda la comunidad científica. La única solución es dejar de consumir petróleo. Gracias. Tenemos una última pregunta por aquí. Ujú. Durante la pandemia, ¿se logró revertir un poco estas condiciones debido a la baja emisión de CO2? Ujú. Sí, no mucho, fue muy corta la pandemia. Todo el mundo quería que se acabara la pandemia, yo también incluida, pero la verdad es que fue muy corta. Para la Tierra eso es muy corto. Yo creo que necesitamos al menos una década de no consumir, o quizás de no consumir CO2. Yo creo que de no generar CO2, yo creo que quizá una década o más, porque dependiendo de qué tan grande es el sistema, así es sensible a los cambios de temperatura. Creo que para los glaciares de montaña, que tienen poco hielo almacenado, es mucho más difícil recuperarse, pero para los casquetes polar de Groenlandia y la Antártida, la historia debería ser diferente, porque son más grandes, es decir, todavía se pueden recuperar, pero necesitaría muchísimo más tiempo que una pandemia. Gracias. Entonces, doctora, muchísimas gracias por responder ahí a las preguntas que están en el chat. Para ir finalizando, vamos a darle lectura rápidamente aquí a un diploma que le haremos llegar por esta conferencia que nos ha impartido el día de hoy. Y dice de esta manera. Los pitagóricos otorga el presente diploma a doctora Beatriz Recinos por impartir la conferencia denominada ¿Cómo calculamos los errores en las proyecciones de pérdida de masa de la capa de hielo de la Antártida?
realizada el 24 de junio del 2023. Aparece la fecha respectiva y la firma de todos quienes integramos el grupo de los pitagóricos, quienes estamos muy agradecidos siempre por su anuencia a compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Entonces, Eva nos despedirá en esta tarde. Bueno, agradecemos al público que nos estuvo observando desde nuestra red social de Facebook. Y agradecemos también a la doctora Beatriz por estar aquí, compartir ese valioso aporte y también por sus recomendaciones. Los esperamos también en nuestra próxima conferencia. Que tengan una feliz tarde. Gracias, saludos.